Queridos hermanos, hoy que confraternizamos en el 73 aniversario de la Central Espírita Mexicana, presento un saludo a la distancia a todos los presentes de distintas partes del extranjero y del país que honran con su presencia y dan realce a este evento. Para la presente disertación me permito tomar de referencia los fragmentos de dos obras de nuestro hermano Francisco Cándido Javier. En primer lugar, un párrafo del libro Nuestro Hogar, mismo que se encuentra en el capítulo 43, titulado En Conversación, así como del libro Los Mensajeros, capítulo 3, denominado En el Centro de Mensajeros, los cuales, en el orden descrito, refieren lo siguiente: el espiritismo es nuestra gran esperanza y por todos los títulos es el consolador de la humanidad encarnada. Pero nuestra marcha es todavía muy lenta. Se trata de una dádiva sublime para la cual la mayoría de los hombres aún no posee ojos para ver. Por cuanto hace a la cita del libro Los Mensajeros, la lectura es la siguiente: salen millares de mensajeros aptos para el servicio, pero son muy pocos los que triunfan. Algunos consiguen una ejecución parcial de la tarea, muchos otros fracasan rotundamente. El servicio legítimo no es fantasía, es un esfuerzo sin el cual la obra no puede aparecer ni prevalecer. Con las necesarias instrucciones parten de aquí al mundo carnal extensas filas de médiums y adoctrinadores, porque los benefactores de la espiritualidad superior, para intensificar la redención humana, precisan de renuncia y altruismo. Como espíritus encarnados que estamos en la actualidad, en esta oportunidad terrena, tenemos pues una gran tarea y compromiso. Sabemos que todos los que nos encontramos reunidos materialmente y a la distancia, que el espiritismo es el consolador prometido por nuestro hermano mayor Jesús, mismo que llegaría a la tierra en el momento necesario para el esclarecimiento de la verdad, de los principios celestiales, y que para ello necesitaría de los trabajadores abnegados y comprometidos para dicha encomienda. La tarea de divulgación de esta ciencia no es ni será únicamente labor de nuestros hermanos Allan Kardec, Francisco Cándido Javier, Amalia Domingo Soler, ni la de muchos otros que han dedicado su vida a la divulgación del espiritismo. Esa tarea es también nuestra tarea, ya que si no hay continuidad en la obra, esta pasaría a ser letra muerta, sin ningún beneficio para la humanidad. Cuando hablamos del espiritismo, para quien no tiene conocimiento de la ciencia, es hablar de cosas sobrenaturales, de adivinación, de brujería, etc. Cosas demoníacas. No sobrará el asombro para algunos, la burla o la incredulidad en muchos otros. ¿Y qué decir de la opinión de las iglesias respecto del tema? Nos tacharán de lo peor, al grado de amenazar con la excomunión, como lo hizo en su momento la doctrina católica con los estudiosos de la Edad Media, que, en base a la ciencia, explicaban diversos fenómenos naturales. ¿Qué decir de las guerras que, basados en el poder de la Iglesia, sometían a los diversos pueblos, evangelizando en nombre de Dios, cuando en realidad era la imposición de la doctrina católica a como fuera el lugar? ¿Qué decir de la reforma luterana y de las distintas corrientes que le siguieron en una inconformidad con la Iglesia por los excesos de esta y el poder que amasaba en aquella época? ¿Y qué ha sucedido con ellos? En la mayoría de los casos también han caído en excesos, banalidades que tanto critican de otras corrientes espiritualistas, restringiendo la libertad de las personas y su libre manera de pensar, olvidándose de los principios que Jesús nos dejó. ¿Dónde están entonces las enseñanzas de Cristo? ¿Dónde quedó la máxima de amaos los unos a los otros, cuando entre quienes, teniendo la obligación de su propagación y educación, existía y existen diferencias? ¿A qué se referían pues nuestros hermanos en esas obras psicografiadas, diciendo que el espiritismo es nuestra gran esperanza y por todos sus títulos el consolador de la humanidad encarnada?
cuando la actualidad es una ciencia tachada y vetada. ¿Acaso esa fue la finalidad del Espíritu de la verdad? Que esta ciencia estuviese relegada, oculta y que no fuera difundida para la humanidad. Pues bien, todo conocimiento en sus albores suele causar una inconformidad a las creencias y patrones ya establecidos previamente y que son aceptadas y acatadas por la comunidad. Siempre que sucede un cambio, este suele ser una revolución para el status quo de la época. Siempre trastocará los intereses creados y difícilmente será aceptada en sus inicios, o bien que su aceptación será paulatina, dependiendo de los ojos de los hombres para ver. La humanidad tiene ahora a esta ciencia, que es un parteaguas para las distintas corrientes espiritualistas en la actualidad, que es criticada por el desconocimiento de la misma en algunos casos y en otros por ser una molestia a los intereses creados en las diversas concepciones espirituales, porque su enseñanza está basada en los principios morales de Jesús, que nos dejó en su Evangelio. Y dirán los adeptos a las distintas corrientes espiritualistas, que también ellos comulgan con las enseñanzas de Jesús. Y si ambas enseñan las máximas de Dios, entonces, ¿cuál será la diferencia entre el espiritismo y las demás corrientes espirituales? Esta pregunta tiene muchas respuestas, pero solamente me enfocaré una: el libre albedrío. Mientras que las demás religiones imponen su doctrina, nuestra ciencia deja la puerta abierta para que nosotros, con nuestro raciocinio o evolución espiritual, analicemos lo bueno o lo malo de las actuaciones de cada uno de nosotros, pues nosotros mismos somos responsables del bien y del mal que hacemos a los demás. Nos sirve también para que encontremos respuestas a las calamidades individuales y colectivas que suceden, si es que tenemos ojos para ver. Ese es el consuelo que la doctrina espírita ofrece a toda la humanidad, la explicación de todas las cosas que suceden en el mundo y a nosotros mismos, y que no es obra de la casualidad, así como tampoco de la mala suerte, ni de la envidia que me tienen los demás, en fin, de muchos de los pretextos que inventamos los hombres ante las adversidades que nos suceden día tras día. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, frase contenida en el Evangelio de Jesús, la cual hace referencia al párrafo del libro de los mensajeros que he mencionado anteriormente. Salen millares de mensajeros aptos para el servicio, pero son muy pocos los que triunfan. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso que adquirimos al preparar esta encarnación. Quienes hemos sido llamados y hoy nos encontramos en esta ciencia, no es por mera casualidad. Cada quien hemos llegado en el momento en que teníamos que llegar y al lugar al que teníamos que llegar, tal como brota la flor en el momento indicado, no antes, no después. Pero, ¿por qué? Porque nosotros también somos mensajeros de Dios, somos partidarios de una colonia espiritual donde fuimos preparados, como tantos otros hermanos, para el servicio de Cristo, para divulgar esas enseñanzas que el espiritismo ofrece a toda la humanidad. Pues todos somos hijos de Dios y todos tenemos la oportunidad de evolucionar en el cambio hacia Él, pues esa es su palabra, es para toda la humanidad, sin distingo alguno, y para quien tenga ojos y oídos para ver y oír. Esta tarea debe ser para alcanzar nuestra libertad como espíritus y no por la imposición de una tendencia religiosa. Cada uno de nosotros fue preparado para el compromiso contraído espiritualmente, pero necesitamos de renuncia y altruismo para lograr el cumplimiento de una obligación contraída no solo con el plano espiritual, sino con nosotros mismos, para con ello dar un paso más en nuestra propia escala espiritual. Hoy me permito recordar e invitar a todos los presentes en el evento
y a quienes nos encontramos a la distancia, que tenemos y debemos de comprometernos con la divulgación de esta ciencia. Esa es nuestra tarea, pues como referí anteriormente, no nos encontramos los unos a los otros por mera casualidad. Nos encontramos reunidos por un fin, por el que tenemos que luchar. Tenemos que ser los mensajeros de los que nos habla nuestro hermano André Luis por medio de las obras de Chico Javier, para poder ser un espíritu libre y no ver el tiempo pasar. Hoy, que poseemos un poco del amplio conocimiento espiritual que existe, tenemos el ineludible deber de luchar por y para con Jesús en enseñanza de esta ciencia. Existen en nuestro alrededor hermanos necesitados de consuelo, de ayuda y de esclarecimiento por las distintas pruebas a las que nosotros mismos, por nuestros yerros, nos hemos endeudado. No por el hecho de la existencia de la reencarnación podemos darnos el lujo de decir en la siguiente venida, porque no sabemos cuánto dilate nuestra próxima reencarnación. No podemos ni debemos regresar a la patria espiritual con una parte de la tarea realizada, o peor aún, con las manos vacías. No emulemos la parábola de los talentos, donde uno de los criados desperdició el tiempo enterrando el talento que su señor le había confiado. Recordar por último el deber de todo espírita, que es el de nuestro propio adelantamiento moral. Si el espiritismo es una ciencia, hay que estudiarla y hay que enseñarla. Si el espiritismo es una filosofía, hay que estudiarla, enseñarla y sobre todo practicarla. Fraternalmente, un saludo para todos mis hermanos a la distancia. Muchas gracias.